This episode is brought to you by Iams Pet Food. When you choose Iams dry dog or cat food, you can see a difference in your pet with your own eyes. Healthy energy in 5 days, healthy digestion in 10 days, and healthy skin and coat in just 25 days. Satisfaction for you and them. Guaranteed or your money back. Feed Iams dry dog or cat food and see a visible difference. Visit iams.com/difference to learn more. This episode is brought to you by Amazon Prime. There's nothing sweeter than baking cookies during the holidays. With Prime, I get all my ingredients delivered right to my door, fast and free, no last-minute store trips needed. And of course, I blast my favorite holiday playlist on Amazon Music. It's the ultimate soundtrack for creating unforgettable memories. From streaming to shopping, it's on Prime. Visit Amazon.com/Prime to get more out of whatever you're into. Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the Freestyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The Freestyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at freestylelibre.us. For prescription only. Safety info found at freestylelibre.us. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, bienvenidos a Hablando en Plata. ¿Alguna vez se han preguntado si es posible romper con los patrones que han definido su vida durante décadas? ¿Y si les dijera que nunca es tarde para hacerlo? Nuestro invitado de hoy, Checo Hernández, el Barbón, es un verdadero ejemplo de transformación y resiliencia. Después de casi 2 décadas construyendo una exitosa carrera como mercadólogo en el mundo corporativo, decidió dejarlo todo para redescubrirse y compartir con otros cómo vivir una vida auténtica. Checo es autor, conferencista y creador de la plataforma Hombre Libre, donde invita a hombres y mujeres a romper con guiones de vida asignados y encontrar su propósito. En este episodio platicaremos con Checo sobre cómo identificar esos patrones que ya no nos sirven, los prejuicios que enfrentamos al intentar cambiarlos y cómo, independientemente de la edad, siempre podemos redescubrirnos. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta conversación llena de reflexión. Checo, qué gusto tenerte por aquí. Mil gracias por aceptar la invitación. No, hombre, Adri, qué bonita introducción. De verdad, he tenido el placer y el gusto de estar en espacios hablando de esto. Y sabes, por el cariño que te tengo y por los años que tenemos de conocernos, que es de verdad muy lindo estar aquí. Me llega al alma ha sido la mejor introducción que han podido dar a un esto. Obviamente, porque lo sabes hacer muy bien, pero sé que de corazón también hay una intención. Sí ha sido un proceso de transformación. Ha sido un proceso de evolución el cual vamos a platicar ahorita de él, ¿no? Pues exactamente, de eso se trata, de compartir algunas ideas. Como decía hace un momento, en algún momento dejaste el mundo corporativo, las circunstancias que sean. En ese momento, ¿qué te motivó a cambiar, a hacer ese cambio? ¿Cómo encontraste o llegaste a ese camino? O sea, ¿tomaste la decisión porque ya lo sabías o cuando tomaste la decisión no estabas muy seguro para dónde ibas y lo descubriste? ¿Cómo fue? ¿Cuántas horas tenemos para el podcast? Sí, no tantas, pero trataré de ser muy breve. Tú me conociste en una etapa de mi vida en la cual en algún momento dentro de este proceso pensé que las cosas habían estado muy mal y que esa versión era una versión de la cual tenía que olvidarme en algún momento. Pero te voy a decir una cosa, cada una de las diferentes versiones
con las que te vas encontrando y vas reconociendo. Y sé que va a sonar muy trillado todo esto alrededor de abraza tus versiones anteriores y todo esto, pero yo aprendí a abrazar esas versiones anteriores, incluida esa versión de más de 18 años, como bien dijiste, que estaba enfocada en construir algo mucho más superficial del momento en el que hoy estoy. Y cuando digo algo de más superficial es porque me compré un guión, Adri. Y entendí y cumplí bien el guión, hay que decir, y gran parte de en México existimos más de 14 millones de hombres entre 40 y 60 años, ¿no? Los hombres de la generación X, estos son datos de INEGI del 2022. Y estos hombres de esta generación nos dieron este guión. Este guión tenía varios apartados y dentro de estos mismos apartados, el primero era que no tenías opción a no cumplirlo. ¿Por qué? Porque el mundo dependía de ti. Y el mundo, estoy diciendo, desde la gente a la que tú le proveías, a tu alrededor, o sea, toda la gente que tienes y todos los que estaban cerca de ti, te volteaban a ver como tú decides, tú haces, tú pones siempre. Y la realidad es que pues, es una carga pesada, ¿no? O sea, no quiero decir que no lo asumimos hoy y no lo enfrentamos hoy, pero pues no preguntabas, ¿no? Y yo déjame contarte que vengo pues, de una familia de provincia, de Celaya, Guanajuato, donde mis papás siguen todavía juntos, ¿no? Mi papá tiene casi 75 años, hijo de un general. Mi abuelo se muere cuando mi papá tiene 11 años. Este señor crece sin una referencia masculina, nada, porque los hermanos de mi abuelo no existieron. El hermano de mi abuela era de la comunidad LGBT en los 40, 50, donde pues no tuvo mucho que dar, a pesar de que era un gran estilista, ¿no? Y diseñador. Y de ahí el resto es que mi papá crece con una mamá a los 21 años, que no tuvo referencia de padre tampoco, entonces no había figuras masculinas para mi papá, no hubo ninguna. Y entonces este señor creció pues con poquititas herramientas, con un bloqueo emocional total, porque se quedó sin su papá, que era su héroe, su gran soporte. Y la primera referencia que tuvo de masculinidad fue su suegro a los 21 años, con el cual llevaba una relación pues distante tampoco, porque mi otro abuelo, el papá de mi mamá, pues tampoco creas que era, pues digo, pues, en esa época pues, dio lo que tenía que dar, era muy agradable, muy amable, fiestero, pero muy machista, ¿no? Y entonces mi papá crece así, y a los 23 años se enfrenta a que es papá. Y digo que aparte de todo, la vida es tan retadora que le manda pues, a un modelito como el Barbo, ¿no? Para tener que criar a alguien así. Y lo que sucedió en ese momento fue que lo confrontó completamente con lo que era. Y fueron muchos años en los cuales mi papá estuvo presente sin estar presente. Primero entendí que lo había hecho desde el egoísmo de no quererlo hacer, pero luego entendí que no sabía cómo hacerlo. Y entonces me fue criando poco a poco desde pues, la violencia pasiva, ¿no? Desde relacionarnos a través de los resultados en la escuela. Y lo que es la ironía de la vida, y seguro me va a escuchar y va a decir por qué dijiste esto, pero una de las cosas que sucedió es que él me dijo que su experiencia escolar siempre había sido maravillosa, que él siempre había tenido, y luego me enteré que no fue así, no fue tan así, el señor no le fue tan bien en la escuela. Y la forma en la que él y yo nos vinculábamos era a través de eso, a través de los resultados. Sí, te puedo decir, hubo en algún momento nalgadas y golpes porque no tenía buenas calificaciones, pero no encontrábamos la forma de relacionarnos entre él y yo. Y el día que pues yo me empiezo a ser hombre, que termino la carrera, que me voy al mundo, algo que él no hizo porque se quedó siempre en el lugar en el que estaba, siempre digo que la vara profesional la puso muy abajo, Adri, muy abajo. Y entonces pues yo la pasé muy rápido. Pues el simple hecho de estar 14 años en una compañía como Coca-Cola, pues me dio la posibilidad de crecer y de tener. Y en ese momento pasé de tener alejamiento, miedo y un poco de reservas con él, a hacerle la guerra, literal. Y luego me di cuenta que pues por ahí no iba la cosa, ¿no? Y ahí vino en el 2017 este quiebre en el que profesionalmente decidí moverme de donde estaba. Y empecé a entender este hombre que forma parte de esta generación de los baby boomers, tiene 75 años. Empecé a entenderlo, empecé a sanarlo y desde ese momento empecé a vincularme de una manera muy diferente con los hombres que estaban cerca de mí. Muy diferente. Y te digo a vincularme porque pues, empecé a voltear a ver a mis pares
empecé a voltear a ver a los que estaban abajo de mí y empecé a ver a los que estaban igual arriba con ojos de empatía y con un proceso mucho más de entender el que estamos en una coyuntura. ¿De dónde vienen? ¿De dónde venimos? Literal, nosotros somos la generación bisagra, Adri. ¿Por qué? Porque entre los de arriba que no les dieron oportunidad de cuestionar y los de abajo que cuestionan tanto, nosotros fuimos los primeros que rompimos. Tú lo sabes perfectamente. El registro civil de la Ciudad de México denota algunos datos importantes. 45 años el promedio de edad de divorcio de los hombres en México. Entre 40 y 45. Lo cual te quiere decir que somos nosotros los que estamos rompiendo con esto. Y entonces hay un porcentaje muy alto de divorcios ya ahorita. Nos estamos divorciando. Fuimos los primeros que enfrentamos el divorcio no como un fracaso, sino como un proceso de, pues no somos felices y cada quien va por su perspectiva, ¿no? Yo tengo mis cuestionamientos sobre ese punto, pero ahorita entramos a ellos. Bueno, por lo menos fuimos los primeros que nos empezamos a divorciar, ¿no? No sé si son los que tomaron la iniciativa de hacerlo. Ahí está el detalle. Yo creo que eso habría que checar de quién fue la idea. Pero en este proceso tú entras me imagino, y esa es mi pregunta, que cuando empiezas a mirar hacia afuera, encuentras y descubres este concepto de nueva masculinidad. ¿Cómo lo descubres y cómo te hace sentido? Y para empezar, pues, ¿qué es? Mira, a mí no me gusta esto de la nueva masculinidad porque ya no es nueva, ¿no? Okay. O sea, ya la realidad es que ya es ejercer una masculinidad desde una perspectiva diferente. Y la definición que puse a esto es que a todos nos asignaron un guión y cada vez somos más hombres a los cuales ese guión ya no nos queda. Okay. Entonces, si te asignan un guión, es muy cómodo vivir en este guión. Cómodo, tú sabes que la comodidad es la madre de todas las desgracias. Entonces, cómodo desde la perspectiva en el que sabes qué hay que hacer. O sea, pero en el momento en el que te dicen, no, o sea, conectar contigo, conectar con tu autenticidad, conectar con esta masculinidad, con lo que eres, te da la perspectiva de empezar a definir qué quieres ser. Pero lo haces, lo mencionas desde una perspectiva que sé que es real y que es lo que tú has vivido, pero quiero suponer o me imagino que el contexto influye mucho. O sea, el mundo empieza a cambiar, el contexto empieza a cambiar, las mujeres también empiezan a cambiar y empiezan o sea, todo, me refiero a que es un conjunto de cosas que empiezan a suceder en el mundo que favorecen o propician o por lo menos cuestionan y dicen, ¿será que esto ya no está funcionando? Y entonces en algunos será la reflexión personal que dicen, esto ya no me está funcionando. Y en otros será que el mundo les dice, oye, esto ya no funciona. Yo creo que hay diferentes caminos de llegar ahí, ¿no? Completamente de acuerdo. Hay, creo, Marina Castañeda, en un libro que se llama El machismo invisible, define el machismo, me dio a mí la oportunidad de integrar esta definición maravillosa. El machismo es la forma en la que nos vinculamos entre géneros. Y tiene dos pilares muy importantes. Uno, el antagonismo entre hombres y mujeres. Y el segundo, en el que el hombre ejerce el poder por el simple hecho de ser hombre. Y que todo lo que tiene que ver con el masculino es prioritario frente al femenino. Sí, el mundo nos está empujando, definitivamente. Sí, cada vez es mucho más evidente que tenemos pocos recursos para entrar a las conversaciones alrededor del feminismo, de la comunidad LGBT, y siempre digo que la mejor forma de hacerlo es reconstruyéndonos como género. Yo no creo que exista el hombre feminista, Adri, porque no puedes ser feminista porque no eres mujer. Uno, y dos, puedes ser profeminista, pero la mejor forma de ser profeminista es trabajar en ti. Porque un hombre sano y un hombre íntegro es el que primero se hace responsable de él. Y ahí es donde está gran parte. El mundo nos está pidiendo que nos hagamos responsables de nosotros. Y en esta dimensión de mente, cuerpo y corazón, históricamente nosotros nos hicimos responsables ¿de qué? De tu mente y de tu cuerpo. Por eso todo el modelo alrededor del hombre más fuerte y eso, y que no quiero decir que no siga siendo importante. Y en la mente, la racionalidad. Y en el tema el challenge duro, el reto duro está en el hacerte responsable de tus emociones. Hace muchos años alguien me dijo, es bien fácil ser hombre porque ustedes se mueven en estar felices y estar enojados. Nada más, ¿no? Y tú sabes, la psicología reconoce 6 emociones básicas y de ahí más de 30 emociones mixeadas. En los acompañamientos que yo doy, una de las cosas que pregunto siempre es, defíneme las 6 emociones básicas. Y
Y bueno, mira, déjame ver, o sea, no hay un conocimiento real. Tú no puedes transformar lo que no conoces. Eso es un hecho. Pero el contexto sí es muy importante. ¿Qué sucede? Tú te enfrentas a una sociedad que te está señalando, porque cualquier rasgo que no le gusta a los otros géneros, entonces te tachan de machista. Y siempre digo, el hecho de que mi papá, mi tío, mi hermano, mi abuelo o mis amigos sean machistas, a mí no me hace machista, ¿no? Pero tengo que asumir la responsabilidad de transformar y de evolucionar eso. Y primero tienes que conocer qué es el machismo para ver, pues, qué transformas y qué haces, ¿no? Entonces, ¿el mundo nos está presionando? Sí. ¿Te enfrentas a eso cada vez más en lo personal y en lo profesional? Completamente de acuerdo. Pero tampoco creo que sea algo necesariamente malo, pues. O sea, lo que quiero decir es que estos cuestionamientos, el que las cosas alrededor cambien para un género que histórica o culturalmente básicamente le dicen es por este carril y por ahí voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito. De repente dice no, puede ser retador, pero también es una enorme oportunidad de por fin darse permiso. O sea, yo creo que el mundo, la sociedad, y claramente aquí, no quiero encasillarlo en géneros porque no va por ahí, creo yo, pero solamente sí mencionaré que todos tenemos un rol. O sea, tanto de un lado como del otro, ahorita estamos hablando de masculinidad, pero pues finalmente las mujeres también, o machismo, ¿no? Sí. Educamos o reaccionamos, etcétera, etcétera. Y por eso cuando se mueve una pieza se empiezan a mover todas, pero el punto es que por lo que haya sido, por donde haya venido el cuestionamiento, ¿no? Desde una persona, un entorno, un trabajo, la sociedad o uno mismo desde dentro, es una oportunidad que la vida como que les ha negado por generaciones de poder ser vulnerables para empezar, ¿no? La vulnerabilidad es solo una parte del proceso, como bien dijiste, hay que evolucionar el rol. El problema es que si te resistes tú, no nos ayudas a todos los que estamos alrededor de ti. Y hace algunos años alguien me decía, oye, es que tu discurso es un discurso muy de víctima. Y digo, no, es que hay que empezar primero a reconocer en dónde estamos. Y la realidad es que estamos en un proceso en el cual todavía sigue habiendo, hay muchos allá afuera que no entienden bien qué es lo que hay que hacer o se resisten a lo que hay que hacer, ¿no? Cualquiera de las dos. Si no tienes tú la intención de dar un pasito hacia adelante en el tema de la conciencia, pues nos retrasas a todos. Y te voy a decir una cosa, Adri, las mujeres han entendido muy bien el tema de hacer comunidad, muy bien. Y en el caso de nosotros los hombres, todavía por este rol anterior que nos sigue diciendo que hay que ser competitivo y el éxito está asociado a un modelo, pues seguimos compitiendo entre nosotros. Y lo primero que hay que hacer es hay que bajar los brazos, hay que hacer comunidad, hay que entender hacia dónde tenemos que ir, porque sí, es una gran oportunidad, pero el timing es el correcto ahorita. Es este momento por algunos factores como, por ejemplo, la crianza. O sea, viene una generación abajo de nosotros que somos los que hoy nosotros estamos criando. Y entonces, querido amigo, si tú le sigues dando conceptos difusos alrededor de lo que tiene que ser desde tu rol anterior, pero le estás pidiendo algunas otras cosas, generas una confusión terrible. Y entonces del otro lado voltean a ver a su mamá en un proceso de crecimiento, haciéndose responsable, creciendo, y es donde digo, hay que darle, no hay opción. Pues es que el cambio no es fácil y a veces hay un poco de confusión. Y yo me imagino que, y me doy cuenta que me estoy imaginando mucho en esta conversación, que, o supongo que cuando empezaste a caminar por senda, pues debe haber habido algunas miradas que te lanzaron ahí medio raras, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué tanta resistencia, no tuya, sino alrededor encontraste o cuestionamientos encontraste? Tú eres de que, aunque suene muy trillado, tú eres de quien te rodeas. Y claramente se me ha reconfigurado el grupo, padre. Esa es una realidad. Hace unos meses tuve, y lo digo con mucho cariño, desde lo que me dio en su momento, tuve la oportunidad de ir a una reunión con unos amigos de hace más de 20 años, ¿no? Y literal, al terminar la reunión dije, se acabó mi estancia aquí. Porque ya no tenemos nada en común, ya no hay. Y una de las cosas que como hombre siempre sucede en estos grupos es que dices, no, tengo que pertenecer, tengo que estar. Y yo dije, no, porque ya no tengo nada que aportar al grupo.
desde ese contexto. La realidad es que ya no tienen ellos que aportarme nada. Agradezco el tiempo en que estuvimos ahí y dejé de llamarle amigos a gente que no está en el camino ahorita. Hay un bonito recuerdo y se quedó hacia allá. Vienen muchos cuestionamientos y hace un año que decidí formar el Círculo de Hombres de Walkman. Una de las cosas que sucedió es que invité primero a la gente que conocía y que sabía que estaba pasando un proceso difícil y recibí respuestas como yo no le hago a eso, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues está bien, qué va. El círculo empezó con 15 y hoy somos más de 100 hombres, casi los que estamos ahí puestos. Y el principal requisito que hay detrás ahí es que hay que asumir la responsabilidad de ir y entender qué es lo que está sucediendo contigo. Entonces sí hay vulnerabilidad, pero hay una gran necesidad de conocimiento, hay una gran necesidad de muchas cosas y hay una gran necesidad, como te decía antes de que empezáramos, de salirnos de este entorno business en que el éxito está asociado solo a lo que generamos a través de los negocios. Los negocios son muy importantes y el desarrollo personal está metido ahí. Pero hay una gran frase que me dijo un amigo un día, es antes de pretender ser un gran líder, tienes que ser una gran persona. Sí. Si tú trabajas en ser eso, te conviertes en un gran líder, pero en muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, es como que es natural, empieza a surgir natural. Pero en general es difícil abrazar un cambio en cualquier momento de la vida, ¿no? Sin embargo, siento que pareciera que conforme quitamos años al calendario, tenemos esta creencia de que ya no es posible cambiar rutinas o pensamientos. ¿Qué opinas? Sobre todo porque hablaba en otro episodio, hablando de otro tema, un tema relacionado de la revisión de vida, de la revisión de vida como un ejercicio muy útil conforme entras a la madurez. Creo que esto podría encajar o sea, que igual podrías ser un buen momento, incluso no solo para revisar, mirar atrás y ver de dónde vienes y por qué estás aquí y cómo llegaste aquí, sino también para cambiar hoy las que sean tus relaciones en este momento y el camino que te quede por andarlo tal vez de manera diferente. Si es algo, porque yo creo que hay gente que tuvo la inquietud, que tuvo destellos, pero nunca se atrevió a dar el paso. ¿Piensas que esto es posible? ¿Hay un momento que digas, no, ya no se puede, esto es muy tarde? El momento es cualquier momento. Te voy a decir, la vida o te empuja o te da la oportunidad. Y muchas veces no queremos ver el empujón, ¿no? Y decimos, bueno, pues es algo que pasó puntual y ya no pasa nada. No, sí pasa. Y obviamente si tienes tú 40, 50, 60 años, he tenido la oportunidad de acompañar a través de Life Journey Map, el método que desarrollé a hombres de 60 años que llegan a preguntarse cuál es su propósito de vida. Me dicen, ¿no es muy tarde ya? Le digo, claro que no, de ninguna manera. Y el propósito de vida, lo hemos escuchado mucho, ¿no? Yo creo que todas las formas de abordarlo son correctas, pero importante y interesante el que entiendas qué habilidades tienes. O sea, qué talentos tienes, número uno, qué te apasiona. Y ahí es donde nos atoramos, Adri. ¿Por qué? Porque las pasiones, conforme vamos creciendo en el mundo de los hombres, había que hacerlas a un lado. Y tiene que ver mucho con el mundo del disfrute, del juego, de muchas de estas cosas. Entonces, el reconectarte contigo, no importa la edad que tengas, es maravilloso. Te puedes paternar a los 60 años, voltear a ver a ese niño pequeño que no pudo resolver en su momento, que dejó de jugar porque tuvo que trabajar, porque tuvo que hacerse hombre, y voltear y decirle, aquí estoy. Y es momento. Y te digo una cosa maravillosa de llegar a esa edad de hacerlo. Nunca es tarde. ¿Por qué? Porque tienes a hombres abajo de ti viéndote. Y entonces es la reconfiguración de la experiencia. La experiencia no son años. La experiencia son momentos. Son puntos que hayas logrado trascender en tu vida. Y entonces dices, pues me quedan todavía 20, 25 años para seguir educando, para seguir poniendo el ejemplo. Y entonces digo, los que están más arriba tienen más responsabilidad todavía. Sí, parecería ser que a mi papá, que tiene 75 años, ya no puedo pedirle tanto, Adri. O sea, no puedo pedirle que de un día para otro, algunas veces que me acompaña a las conferencias, termina y me dice, no entiendo muy bien lo que dices, pero te veo muy feliz. Y entonces digo, bien, pues qué bonito, ¿no? Un hombre que literal el día que se jubiló me dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Y justo te iba a decir eso, porque además es en general, está cambiando, pero en general,
Para los hombres es mucho más complicado, por ejemplo, entrar en esta etapa donde tu identidad de pronto desaparece porque siempre estuvo vinculada, como te decías hace un rato, a tu trabajo y a tu parte como proveedor y productor. Y cuando esos roles dejan de existir, por la razón que sea, por la vida, porque te pensionas, por lo que sea, es como que entonces no tengo identidad quién soy y se padece mucho. Y con todos he hablado con un montón de especialistas y expertos y coinciden en varias cosas, y una de esas en las que coinciden es justo lo que acabas de decir, el tema de tener un propósito, algo que te haga levantarte en las mañanas, que no puede ser tengo que ir al trabajo a dar órdenes. O sea, porque es así, en algún momento eso tiene toda la vida cambiado, algún día estudiaste, algún día sí, o sea, has tenido, entonces pues, este es un cambio más, pero cuesta mucho trabajo porque se volvió tu identidad. Y entonces se vuelve complicadísimo. ¿Ahora qué hago? ¿Quién soy? Porque existo, no soy relevante, ya no valgo, ya para qué estoy aquí. Entonces ese camino, y eso, yo creo que justo por eso puede ser un momento hermoso para decir, a ver, vamos a preguntarnos, y todo esto que acabas de decir, conectar con quién fuiste o con cuáles eran tus sueños, qué nuevos planes puedes tener, cuál puede ser tu propósito, me parece que puede ser un momento extraordinariamente oportuno. Completamente, sí, y por eso siempre el momento es cualquier momento. Sobre todo tiene que ver con la decisión que tomes en este lugar, y nunca es tarde para descubrir tu propósito, nunca es tarde. Como bien dices, yo siempre me gusta hacer la siguiente pregunta: si el día de mañana tu situación económica estuviera resuelta al 100%, ¿a qué te dedicarías? Uh-huh. No, bueno, y me ha tocado que nos echamos una hora tratando de ver eso, o sea, en dónde está. Y entonces, no, bueno, pues yo haría, ok, ¿qué es lo que más te apasiona? Pero les cuesta un montón de trabajo, Cuesta ¿verdad? muchísimo trabajo. Y la otra es hablar de tus pasiones. O sea, a ver, ¿qué es lo que más te apasiona en este mundo? No, pues, y un día tuve la oportunidad de dar una conferencia y el director de ventas de esta rimbombante compañía me dijo, a mí me apasiona trabajar. Le digo, hermano, el trabajo se te va a acabar en algún momento. Lo que más te apasiona, y la siguiente pregunta te lleva, el día que tenías 10 años y era sábado, y estabas de vacaciones, ¿qué era con lo que te levantabas con más ganas de hacer? No, bueno, pero es que ahorita, no, o sea, no pongas filtros, nada más contéstame así. No, pues el fútbol americano va, muy bien. Pero ya es no, a ver, retomemos. ¿Amas el fútbol americano? Sí, es lo que más me gusta en el mundo. ¿Te dedicarías a eso? Sí, claro que lo haría. A ver, ¿te irías a ver todos los partidos de tu equipo favorito durante toda la temporada? Sí, maravilloso. ¿Y podrías convertir de eso después en un negocio? Claro que sí. Ahí está tu pasión. Claro. Pero entonces encuéntrala. Pero entonces, y el propósito, confundimos el propósito con acciones. No, mi propósito es tener una cuenta de ahorro. Les digo, no, esa es una acción. Uh-huh. El propósito tiene que ver con dónde enfocas todo lo que eres, tus habilidades, tus valores, y los pones a trabajar en eso exactamente. Entonces yo quiero mi propósito es ayudar al mundo. Les digo, no. Una cosa es ayudar. Sí, una cosa es ayudar por un lado, y el otro es trascender a través de lo que haces. Pero esa es una conversación dura, Adri, porque te enfrenta contigo y te puede dar la posibilidad de ir hacia atrás y decir, caray, ¿qué he hecho en estos 20 años? ¿No? Y digo, está bien, no te flageles con los 20 años, ya lo hiciste cosas muy buenas, seguro. Claro. Es momento ahorita de transformarte. No te digo que te pongas una capa y te vayas al Himalaya o te conviertas en Buda, no. Ya tuvimos uno, con ese es suficiente. Trasciende a través de lo que eres. Tu primer punto de trascendencia es tu círculo cercano. Exacto, no tienes que pensar en que vas a transformar ni siquiera a tu colonia. O sea, ni a la ciudad ni nada, simplemente tú primero. Tú primero, y tu entorno más cercano. Y lo que dices es muy importante porque sí confundimos a menudo lo que es un objetivo. Con un propósito. El objetivo no necesariamente nos hace levantarnos en la mañana con entusiasmo y energías. Es algo que sí, de mala manera. Es algo que tenemos que hacer y tal, ¿no? Pero el propósito es eso donde tú sientes que estás realmente haciendo lo que viniste a hacer. Sí, entonces, sí. Yo sé que suena medio, yo uso una palabra que no voy a usar aquí. Pero esotérico. Esotérico, exacto. Pero sí, eso que como tú bien describes te hace sentir que estás
dando algo, que estás haciendo algo, un granito de arena. Te decía justo antes de arrancar, le dije, mira, si una persona escucha esto y le cae un 20 de algo que le sirve, yo estoy feliz. Maravilloso. Yo ya con eso estoy más que feliz, porque esa es la idea, compartir las inquietudes, preguntas, etcétera, que surgen, porque además pues, nadie nos pela mucho en esta etapa de la vida, es que como te empiezas, es para cambiar y está cambiando, pero te vuelves invisible. Uh-huh. Entonces, en esta invisibilidad, pues nadie te vende, nadie te compra, nadie te deja, no te dan chamba, etcétera. Se vuelve complicado y por eso es más importante, pienso yo, hacer esta reflexión, porque las cosas alrededor sí nos hacen dudar. Es decir, oye, yo ya, ¿qué onda? Ya checo de salido, ¿qué pasa aquí, no? Yo sigo teniendo sueños, intenciones, ganas, productividad, etcétera, etcétera. Porque además la vida nos ha regalado 3 décadas adicionales. Sí. Y tenemos que, y digo regalado porque pues, a mí me gusta la idea, y tienes ese espacio, dependiendo de muchas cosas, y sabemos que hay muchas desigualdades y todo, pero hay posibilidad de hacer las cosas. Incluso si no tienes, no necesitas tener una vida boyante, el hecho ya de que tus hijos crecieron, hicieron su vida, etcétera, etcétera, abre ciertos espacios como para que te des el permiso de hacer esta reflexión que tú, desde mi punto de vista, valientemente hiciste en un momento que es todavía donde la demanda sobre las personas es muy alta y sobre los hombres más, de produce, provee, resuelve, eres cuanto tienes. Por eso me parece que requiere mucha valentía, ¿no? Sí, tengo, y me preguntaste al principio, ¿cómo había decidido entrar? Fue desde la inconsciencia total. Si te soy honesto, no sabía, yo creo que los procesos así suceden, no sabía lo que venía. Lo que sí sabía es que tenía que moverme. Esa es una realidad. Tenía que moverme. En ese momento, profesionalmente, me habían ofrecido irme a hacer la cabeza de marketing de una compañía a Perú. Tenía todo para irme. Todo para seguir esta vida de rockstar, Uh-huh. Y hubo una cosa que me amarró a quedarme aquí, y fueron mis hijas. Nada más, fue lo único. Por eso les digo a ellas que siempre voy a estar agradecido, porque sin saberlo, Uh-huh. me hicieron que pusiera los pies en la tierra. Y literal, la forma en la que lo hice no fue la correcta. A lo mejor, no creo que decir la correcta, sino es arriesgada, es muy arriesgada. Soltar todo y aventarte en el mundo así. Pero ahí nació el barbón. Ahí nació el barbón. Ahí regresó el checo de 7 años, creativo, soñador, comunicador, que estuvo tanto tiempo apagado con la cabeza agachada, de repente se convirtió en el barbón y le dimos las gracias a Sergio Hernández Ortega durante mucho tiempo y empezamos a construir esta nueva versión del barbón que evoluciona todos los años, todos los días, siempre está creciendo, tiene una inminente necesidad de conocer más. Me convertí en lector, empecé a leer algo que no quería. El deporte sigue siendo mi gran escenario para mostrarme que puedo físicamente. Mi mente ahí está, todavía sigue batallando y todavía me sigue jugando algunas, pero el que está en control soy yo, no es ella, ¿no? Y amplié mi vocabulario emocional muy grande. Entonces hoy, ya cuando alguien me dice, ¿estás enojado? Les digo, no, estoy triste, que es diferente. Aprendí que la definición de nostalgia y melancolía es diferente, no es lo mismo pena que vergüenza. No, hay muchas cosas en el camino, entonces eso te hace vincularte y desarrollarte desde una perspectiva diferente. Y obviamente al principio en el resto de los hombres genera un poco de rechazo. ¿Por qué? Porque dicen... ¿No se ve como debilidad? No. ¿O no hay otros que lo ven, que dicen, no, yo no puedo hacer eso porque es como que les suena que entonces se van a ver débiles? No, yo te voy a decir, yo siempre encontré que mientras más conectado estoy con mis emociones, más poderoso me vuelvo. No, ya sé, tú, claro, porque tú estás en el viaje, Uh-huh. pero los que se resisten dicen, no, porque lo asocian con, me voy a ver débil, la gente me va a ver débil, aunque no sea cierto, que tengan ese temor que no está sustentado, claramente, sí, ¿no? Al principio es así, pero dura 5 segundos. Ajá. En el momento en el que ven los beneficios de eso,
El momento en el que ven que te conviertes primero te comunicas contigo de una manera diferente porque tienes un vocabulario más amplio para empezar, que eso es maravilloso. La segunda es que tienes un vocabulario más lindo para conectar con tus hijos. No solo niñas, con los niños sobre todo. Tienes una mayor corresponsabilidad de lo que eres. Del otro lado, con tu pareja, las cosas también empiezan a funcionar diferente y empiezas a relacionarte. Siempre les digo, es un quantum leap, o sea, sí es un pero, ojo, pero trae muchos beneficios. Confía. Digo, una semana. Acabas de decir una palabra que para mí es clave, conectas de una manera diferente. Y yo creo, justo te iba a decir que yo creo que con este camino, y cuando aprendes estas cosas, dos situaciones que siento que pueden parecer y te las pongo para que me digas qué opinas. Una, conectas desde otro lugar y sobre todo, por ejemplo, con las generaciones más jóvenes, porque vienen muy diferentes y son diferentes y es una forma de entender y asociarte y poder, no sé, colaborar porque muchas veces dicen, es que yo no entiendo esto que hacen ahora. No, pues sí, entiéndelo. O sea, te ayuda a entender mejor y por lo tanto a conectar mejor. Y dos, el gran problema de las relaciones humanas puede ser, o sea, cuando no son sanas, muchas veces la comunicación. Y la comunicación requiere de esto que tú dices, de esta amplitud de vocabulario, de esta capacidad de reconocer tus emociones y poderlas expresar. Eso abre una veta maravillosa para que las relaciones, las que sean, pero sí personales, pero sí de pareja, pero sí profesionales, sean exitosas. Porque porque para empezar, las partes se entienden, se pueden explicar lo que sienten y es mucho más fácil transitarlas cuando sabemos qué está pasando del otro lado. Sí, completamente de acuerdo. Una de las cosas que en el proceso de descubrimientos me enfrenté con las habilidades primarias que adquirimos cuando tenemos entre 0 y 10 años. Y la ironía de la vida es que luego tienes que contratar un coach cuando tienes 30 o 40 para que te refuerce las habilidades, ¿no? Entonces, somos la única raza, los únicos seres vivos que hemos desarrollado este lenguaje que tenemos. Y entonces los primeros años nos esforzamos en aprender de comunicación y luego no nos sabemos comunicar, ¿no? Hay otra cosa importantísima que es antes del paso de la comunicación, la escucha. Cuando somos niños, recurrentemente nos dicen, escucha, tienes que ir a la escuela a escuchar, tienes que escucha. ¿Y qué sucede, Adri? Bloqueamos la escucha completamente. Entonces, el arranque de esto tiene que ver con que te hagas responsable de las palabras, que amplíes tu vocabulario, que cheques el impacto que tienes en la gente con lo que dices. Pero antes, como hombre, hay que escuchar y observar, es lo que siempre digo. Antes de querer decir, antes de querer resolver en el mundo, porque tú crees que viniste a eso, escucha y observa. Y conforme te vas haciendo más grande, vas creciendo, tienes que observar y escuchar más todavía. Cuando observas y escuchas, te das la oportunidad de entender qué es lo que viene hacia abajo. Sí, estos chavos que ven abajo tienen requerimientos completamente diferentes a nosotros, pero nos están volteando a ver como referencias. Y entonces tenemos una gran responsabilidad digo que la mejor manera de criar es transformándote y evolucionando desde el silencio, desde el hacer, no desde el decir. Desde ahí es donde está el compromiso. Entonces, claro, pues ¿cómo vas pero pues, tu hijo va a buscar una mujer en función de lo que ve que tú haces. No el 100%, lo va a ir en el entorno y el ambiente también, pero tú eres su gran referencia. O sea, la primera relación que existe con un masculino es con su papá. Y vas a ser el hombre, o sea, me dieron una definición muy linda, tu papá es el único hombre que siempre va a querer que seas mejor que él. Es el único hombre, Y entonces, construye una relación sana con tu papá. Y en el caso de las niñas, ¿qué es lo que sucede? Con las mujeres, pues eres el primer hombre con el que se vinculan. Hazte responsable, transfórmate, evoluciona. Y entonces no solo con ellos, también. Si en el trabajo tienes chavos de menos de 30 años, te están volteando a ver. ¿Qué tipo de líder eres? ¿Eres un líder autoritario? ¿Eres el líder viejito cascarrabias? ¿O eres un líder que tiene un nivel de amplitud y de ancho de banda, que puede recibir y entender que no hace todo, que no conoce de todo, pero que sí tiene la capacidad de organizar a la gente en el lugar en el que tiene que estar? Y de escuchar. Y de escuchar, exactamente, y de escuchar. Y entonces, más creces, menos tienes que decir, más tienes que escuchar, porque tu palabra tiene mucho más peso, es la reconfiguración de la experiencia.
La experiencia son situaciones, son momentos, no son años. Una de las características de los boomers, históricamente ha sido que se han revelado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? No estoy hablando de todas las personas, pero como generación. Nos tocaron momentos muy particulares en la historia y en general ha habido como que nos negamos a seguir muchos de los patrones por muchas circunstancias y por el entorno, lo que hablamos al principio. Y yo creo que esto que dices es una oportunidad para demostrar eso también. Es una oportunidad para decir, no, pues esta, como creen que la vamos a vivir diferente, ¿no? O sea, porque sí es cierto que hay una expectativa que dice, no, hablábamos del edadismo en otra ocasión, dices, no, tú ya no te puedes vestir así, o no puedes estar o ya no debes hacer esto, o no está bien a tu edad, ¿no? Y que aplica a diferentes edades. En este momento estoy hablando de esta generación en particular. Qué gran oportunidad de decir, ¿qué creen? Que sí, se puede, ¿no? Se puede romper. ¿Qué patrones podríamos romper? ¿Crees que podemos romper? Que se esperaría que no rompamos. Híjole, los primeros que hay que romper, yo lo hice en mi caso, son los familiares. Vamos empezando por y entendiendo el núcleo de familia y lo que representa el papel del rol que tú juegas en la familia. O sea, eso es lo primero. Y me voy a ir al guión de hombre. Entonces, el primer patrón es que lo tienes que saber todo siempre. No es cierto, ¿no? Te tienes que preparar para conocer más. Es muy diferente completamente, ¿no? La segunda es la forma de ejercer el poder, y eso viene muy vinculado al tema económico. Entonces, la competencia sigue siendo el que más dinero tiene es el que ejerce el poder. Yo te quiero decir una cosa, hay algo fundamental, el poder se ejerce desde el agradecimiento. Desde lo que, en eso, sí, llegas a un momento de vida en el que estás y lo que tienes ahorita, voltea a ver a tu entorno. No es mediocridad ni resignación, es simplemente voltear y decir, agradezco lo que hoy tengo y desde aquí, y es un poco conectarse con el propósito. Eso es una cosa importante. El tercero es, tenemos un rol como hombres y hay que asumirlo. Y entonces el hecho de que hoy nos estén vinculando más a nuestras emociones no tiene nada que ver con debilidad ni absolutamente nada. Y ahí tenemos que asumir el patrón del conocimiento hay que ampliar nuestros conceptos y nuestros vocabularios. Te haces sabio conforme vas conociendo más y compartiendo más con el mundo. Eso es una realidad. Entonces, así tenemos que hacerlo, ¿no? Todavía existe este patrón en que eres la cabeza de la familia. El liderazgo ya se ejerce de una manera muy diferente, ¿no? Y hay que ganárselo, eso sí es un hecho. Y el hecho de estar en contacto con tus emociones, que no te haga un hombre débil, que resignifica tu poder, Adri. Eso es lo importante. Porque ¿cuál es la definición de la palabra poder? Pues es poder hacer, ¿no? Pero la hemos puesto en un contexto de recursos y de muchas otras cosas. Entonces, no de ser capaz de, sino de controlar a. Exactamente. Entonces, el poder no se ejerce desde prepararte, desde el último día de tu vida, es el último día en el cual te tienes que seguir construyendo para poder ir hacia abajo. Eso es. Y la última y no menos importante, ahí el patrón de cómo nos vinculamos con otros hombres. En la amistad, por ejemplo. Hay un tema de coyuntura bien duro en la amistad entre hombres, ¿eh? Yo cada vez escucho a más hombres que dicen, me estoy quedando sin amigos. O sea, me cuesta trabajo vincularme con alguien. Y eso nos daría para otro podcast completamente. ¿Por qué? Porque sí, cuando te estás cuestionando lo que eres y desde el proceso de evolución te enfrentas a alguien que se cuestiona desde la resignación, pues claro que hay ya no, y perdón, ya no, las pasiones tradicionales ya no nos están uniendo, el fútbol, ya no nos unen esas cosas, o sea, nos juntan, que es diferente. Qué bonito que dices eso, porque Jane Fonda, hablando sobre la amistad, y lo menciono a menudo porque me gusta mucho esa imagen que ella usa, dice, bueno, es que los hombres cuando hablan, lo dicen en otras palabras, pero cuando hablan, siempre están mirando hacia adelante. Están viendo el fútbol, están viendo una chica, están viendo lo que sea, ¿no? Un deporte, etc. Las mujeres no, las mujeres nos volteamos y nos vemos la una a la otra y la comunicación es diferente. Sí, es completamente. Y creo que hay todavía esta incomodidad
muchas veces de los hombres, porque es cultural, porque es educativo, o sea, hay muchas razones para eso, no es ni bueno ni malo, así es, pero puede cambiar, que les hace que cueste trabajo. Pero ese es el desafío, o sea, yo creo que si algo te incomoda, es una señal de que debes explorarlo. Sí, exactamente. Si te incomoda, pues es que algo no está funcionando. Ahí Mariano Sigman tiene un libro que se llama El poder de las palabras. Y hicieron muchos focus group donde ponen a gente a conversar y dice, lo más poderoso en este mundo son las conversaciones. Okay. Y dentro de las conversaciones existen dos, los que están a favor, en contra, y hay uno que se llaman los que están exactamente en medio, que son los indecisos, que normalmente no los considerábamos, y dice, esos son los poderosos. ¿Por qué? Porque tienen pros y contras de cada una de la iniciativa que estás poniendo, pero es muy firme su decisión. Y entonces lo que digo es, estar en el centro, normalmente como hombre no es fácil, porque dicen, decide, qué timorato, qué indeciso estás, y dices, no, es que estoy aquí, y es que hoy me estoy enfrentando a que este modelo tradicional de masculinidad tiene cosas buenas, pero este nuevo tiene cosas buenas también. Y entonces voy a agarrar las que voy a tomar las que a mí me sirvan y lo voy a poner en un punto de vista, y este punto de vista me diferencia del resto, sí. Y eso sé que es un reto, sí. ¿Y lo asumo? Sí, y está bien. Y te digo, faltan 3 minutos para que con un argumento de estos, y normalmente el 95% de los hombres a los cuales les hablas de esto te dicen, va, muchas veces desde la resignación, muchas veces desde el no entiendo, pero cada vez estamos más dispuestos a crecer eso, ¿no? Porque lo estás viendo alrededor, y yo creo que hasta por curiosidad mínimo. Y yo creo que hay esta idea de, no sé, de pierdo el control, esto que hablaba, pues pierdo mi identidad porque ya mis roles van cambiando, pero no porque yo lo decidí, sino porque la vida hace que cambien. Y yo creo que hay una invitación a hacer esta reflexión, a conectar con ese niño o con esos momentos que han sido importantes en su vida para encontrar ese camino y verlo más bien como una oportunidad y una fortaleza para no perder una identidad, sino a lo mejor recuperar o crear una que te guste al 100. Resignificar. Es resignificar el momento en el que estamos. No es pobre de nosotros, es el mundo nos necesita. Tenemos que enfrentarlo como hemos enfrentado muchos otros retos y muchas cosas. Y el momento está, tú decides si lo tomas o no lo tomas. Jordan Peterson lo dice en toda su filosofía y en los libros que tiene. La paz y la presencia es aprender a vivir entre el orden y el caos. Normalmente como hombres siempre vivíamos en el orden. El hombre tiene que poner... Y lo que digo es que los grandes hombres de la historia es hombres que pisaron el caos todo el tiempo. Y entonces poner un pie en uno y un pie en el otro te hace estar presente. Y eso es lo lindo de eso. Entonces la invitación es descubre tu caos. No importa que tengas 60, 65 y tu 50, caos... 50, 40, 30, 50, da igual. La edad que tengas te va a llevar a tu propósito. ¿Por qué? Porque te vas a sacudir. ¿Por qué? Pero te vas a encontrar en una forma diferente y es lo más lindo del mundo que te despiertes todos los días. A mí alguien me dice, ya no eres igual. Y le digo, pues gracias, qué bueno. Sí. Qué bueno. Y perdón, si nos vemos en un mes, a lo mejor me vas a haber subido en otro tren, ¿eh? Oye, no nos podemos ir sin que platiques nada más brevemente, porque pues el barbón. ¿Por qué? ¿Por qué el barbón? El barbón se ha convertido en algo, significa algo, ¿qué? Sí, el barbón en el 2017, en este proceso de quiebre, nació. Ahí digo que ahí nací yo, ¿no? Y nació de algo puntual. Y tú sabes que mi alma de marquetero pues me dio la oportunidad de entender que había que reconstruir y que este mismo Checo Hernández no podía salir al mundo al decir así, ¿no? Y entonces, pues este barbón tuvo un quiebre. Me encerré literal 3 meses en mi casa en un proceso de salud mental muy duro y que recibí ayuda de mucha gente. Seguía haciendo deporte, dejé de comer durante un tiempo. Y lo que sucedió es que me dejé la barba como de náufrago y alguien pues, un día me dijo, ay, pues estás muy barbón, ¿no? Y luego literal llegué otro día a otra fiesta y me gritaron, toma la barbón en la entrada. Sí. Al otro día estaba registrando la marca
hace 7 años, como Tómala Barbón. De ahí nació el Barbón y de ahí me reconstruí. Que es el proceso de cambio, ¿no? Es la significación de ese proceso de cambio y esa transformación. Sí, me dicen, ¿nunca te vas a quitar la barba? No lo sé. Pues, o sea, no hay reglas. Sí. ¿Por qué hay que decidir hoy? ¿Quién sabe qué pase mañana? Pero bueno, yo solo debo decir que ha sido muy interesante, ha sido maravilloso ver este proceso de transformación. Me consta cómo has picado piedra, cómo has trabajado, cómo has luchado, cómo has tocado puertas, cómo has leído, cómo te has preparado, etcétera, para tratar de hacer algo que caminar y avanzar en tu propósito. O sea, descubriste tu propósito y te ha dado una energía y un motor, una energía, una gasolina impresionante para este motor, y es muy bonito ver cómo empiezas a realizar todas estas cosas y hacer un impacto. Como decíamos, el tamaño no importa, es simplemente saber que estás cumpliendo tu propósito, y por eso, felicidades. Y gracias por compartir tu experiencia hoy con nosotros. No, hombre, Adri, gracias a ti. Siempre he dicho que el día que me tengo la oportunidad de estar en un foro, si me toca una persona o me tocan 3,000 y tantas, como tuve la oportunidad en el TEC de Monterrey hace algunos años de estar, si le logro cambiar la vida a uno, ya estoy. El propósito se cumple, porque el propósito no es en número de personas, sino es las vidas que logras cambiar. Eso es eso. Y muchas gracias a ti por este espacio. No, un placer y siempre bienvenido. ¿Dónde te encuentran quienes te quieran contactar o quieran seguir o tu método, o a veces das cursos, das asesorías, etcétera? ¿Dónde te encuentran? En el mundo digital estoy como Tómala Barbón, así me encuentras. Y ahorita, desde hace desde el año pasado, desde este año, empezamos con Movimento, este espacio en donde estamos queriendo crear la primera plataforma de desarrollo personal del hombre. En YouTube nos encuentras como Movimento, el podcast para hombres. Y no es un espacio solo de hombres, es un espacio en el que como géneros abordamos lo que el género masculino necesita hacer para transformarse y evolucionar. Sí, chequen el podcast, chequen las redes sociales, Tómala Barbón es donde lo van a encontrar. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Adri. Y así llegamos al final de este episodio de Hablando en Plata. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con Checo Hernández, que me ha tocado en su vida pasada y en esta actual, quien nos ha recordado que nunca es tarde para romper patrones y construir una vida más auténtica. Si disfrutaste esta conversación, no olvides compartirla con alguien a quien pueda ayudarle o interesarle. Gracias por escucharnos y, como siempre, te invitamos a visitar nuestra página hablandoenplata.mx y nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.